Bienvenidos sean a otro episodio más de cómo llegar a ser un hijo de Dios. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de lo que nos enseñó Cristo y voy a tocar 4 puntos que son perdonar a los hermanos, sanar a los enfermos, levantar al caído y algo que, aunque suene fuerte, es algo que nos dijo Jesucristo que hagamos, que es amar al enemigo. Pues para empezar voy a empezar por perdonar a los hermanos, que esto lo tenemos en Mateo capítulo 18, versículo de 21 al 22, donde Pedro se le acercó a Jesucristo y le preguntó, le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos? ¿Hasta 7 veces? Y Jesucristo le respondió que hasta 70 veces 7. Esto quiere decir que nosotros debemos siempre perdonar a nuestros hermanos. Y también debemos reconocer que muchas veces las personas cuando hacen algo malo es porque están cegadas y porque no han conocido el amor de Jesucristo ni el amor de Dios, y por eso es que no logran percatarse cuando el enemigo le lanza los dardos en la cabeza y le pone ideas con las cuales ellas se equivocan y logran cumplir los cometidos del enemigo, que es quien realmente nos quiere ver caídos, porque la lucha no es entre nosotros, no es entre tú y tu amigo, tu enemigo, o entre hermanos, o entre padres e hijos, no es entre nosotros, porque la lucha no es entre carne ni sangre, sino la lucha es contra espíritus y potestades de maldad. Y ahora voy a continuar hablando acerca de sanar a los enfermos, que esto está en Mateo, el capítulo 17, del versículo 15 al 21, donde Jesucristo nos da un gran tip, una forma de cómo llegar a obtener ese don para poder sanar a los enfermos. Y en ese tiempo un hombre trajo a su hijo endemoniado ante los apóstoles. Pero ¿qué sucedía? Que los apóstoles no podían quitarle ese demonio al niño, o joven, o adulto, porque dice hijo, no menciona la edad, pero no podían quitarle ese demonio. Entonces el padre de ese hijo fue a Jesucristo y les comentó de que los discípulos no pudieron sacarle el demonio a su hijo. Entonces Jesucristo agarró y sacó los demonios del hijo y fue liberado. Entonces los discípulos tenían dudas y no sabían el por qué ellos no habían podido quitarle los demonios. Y Jesucristo, aparte, donde alejados ya de las personas, les dijo de que era por su poca fe, que por el que tenían poca fe no habían podido quitar a esos demonios del cuerpo de aquella persona a quien él había sanado. Y les dijo que si ellos tuvieran fe, tan solo como si fuese así de pequeña su fe, como un grano de mostaza, ellos podrían hacer cosas imposibles, que van más allá de lo que querían hacer en ese momento. Pero aquí viene el tip, que es muy importante, que Jesucristo dice que esto no sale sino con oración y con ayuno. Entonces ya tenemos un tip dado por Jesucristo para cómo nosotros poder ayudar a los demás a ser sanados, cómo poder obtener ese don, y esto se obtiene a través de la oración y del ayuno. Y es muy importante obtenerlo, ya que mucha gente necesita ser sanada, no solamente física, sino también espiritualmente, porque hay mucha gente que es dañada y que a veces no encuentra consuelo y no encuentra paz en su vida. Pero para eso nosotros somos seguidores de Jesucristo, para poder sanarlos y encaminarlos y mostrarles el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Así como Él obró en nosotros hacer lo mismo, porque lo que por gracia nos fue dado, por gracia debemos dar. Y ahora voy a continuar con levantar al caído, que es algo muy importante,
Porque hay mucha gente que a veces piensa que está sola, que no tiene a nadie, que su vida no vale nada, que por eso le pasan las peores cosas del mundo, que solamente a ellos les suceden. Pero Jesucristo nos dice algo con respecto a estas personas y nos los dio cuando habló acerca de la parábola del buen samaritano, que creo que la mayoría los conoce, y para aquellos que no le conocen, esta parábola pues se trata de un hombre que iba por un camino y fue asaltado y fue golpeado y dejado herido gravemente. Y pasaron dos hombres. Y estos dos hombres que pasaron, cada uno, bueno, uno fue primero, luego pasó el otro. Y estos hombres no le ayudaron. Incluso Jesucristo dice que era un levita y la otra persona era un conocedor también de la palabra, pero incluso ambos conociendo la palabra no le ayudaron. Entonces pasó otra persona que era un samaritano, quien le levantó, le curó las heridas, lo llevó en ese tiempo tenía otro nombre, pero es como un hospedaje, pagó su comida por adelantado y luego fue a verlo otra vez y siguió cuidando de él. Y es un ejemplo muy importante que debemos tener nosotros, que cuando veamos a un hermano caído lo levantemos y estemos ahí atrás de él, viéndolo, que sus heridas hayan sanado, dándole alimento. En este caso, pues creo que más se refiere a ambos, pero creo que es más importante el alimento espiritual, llenarles de la palabra, porque de ese modo él va a ser sanado, va a saciar su hambre, su sed espiritual. Darle hospedaje creo que se refiere a tratarlo como si fuésemos familia, como si él fuese nuestra familia, porque en realidad todos somos familia en Cristo. Todos somos familia en Cristo. Todos somos familia. Estamos unidos por la gracia. Y es por eso que es muy importante ayudar a los hermanos que están caídos. Porque eso es lo que nos enseña Jesucristo. Porque Jesucristo, cada vez que tú estás caído, Él está ahí para levantarte. Y lo sé y lo puedo testificar. Porque Él me ha levantado. Cuando yo he estado caído, Él me ha levantado. Él estuvo ahí conmigo. Y sé que Él está con ustedes. Pero ustedes deben aprender a notarlo, a darse cuenta de que Él está ahí. Porque Él siempre está ahí. Él entregó su vida por nosotros. Él nos ama. Te ama a ti, me ama a mí y nos ama a todos. Y así como Él nos amó, debemos amar nosotros a nuestros hermanos. Así como Él hizo con nosotros, debemos hacer nosotros con nuestros hermanos. Así que cuando veas a un hermano caído, recuerda que tú alguna vez estuviste caído y Jesucristo te levantó. Y haz lo mismo que hizo Jesucristo por ti con ese hermano. Y ahora voy a hablar de el amor al enemigo, que esto lo habla en Mateo 5:44, en el cual Cristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a quienes nos maldicen, que hagamos el bien a quien nos aborrece y que oremos por quienes nos ultrajan y persiguen. Escuchen, es muy importante orar por quienes nos ultrajan y nos persiguen, que amemos a quienes nos aborrecen. Y esto viene a ser una recapitulación de lo que les dije hace poco, porque si se dan cuenta y si logran ver las cosas de forma espiritual, notarán que realmente no somos nosotros quienes queremos hacer el mal a los demás, sino que es el enemigo que nos siembra eso en la mente, a través de sus dardos. Y como algunos no conocemos el amor de Dios y no conocemos a Dios, no sabemos cómo actúa y cómo funciona el mundo espiritual, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Y es por eso que Jesucristo manda a amar al prójimo. Y el prójimo es toda aquella persona que se cruce en tu camino, o aquella persona que haga en contra tuya o que te odia.
Y algo que dijo Jesucristo es que debemos amar a los prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Y algo muy importante es que Dios ama al pecador, mas no el pecado. Y creo que nosotros debemos tomar ese ejemplo. No debemos odiar a las personas por los pecados o por los que no hacen. No debemos odiarlos, sino debemos amarlos. Porque están confundidos y el enemigo los tiene atrapados. Hay que orar por ellos para que sean liberados. Hay que darles el ejemplo, caminando con rectitud, haciendo de nuestra vida como quisiera que Jesucristo sea. Y bueno, hermanos, esto es lo que les quería compartir en esta ocasión acerca de lo que Cristo nos enseñó. Espero que les sirva de mucho y seguiré subiendo más vídeos para que ustedes puedan tener más información, más sabiduría de cómo llegar a ser un hijo de Dios. Pues nada, cuídense, ya nos veremos en otra oportunidad y ya saben, siempre lo voy a repetir, amar al prójimo como te amas a ti mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Son las 2 reglas de oro que te van a llevar a ser un hijo de Dios. Bueno, yo me despido, cuídense, Dios les bendiga y que les vaya muy bien. Adiós.